La Universidad Tecnológica de México les da la bienvenida al webinar Factores Sociales de la Depresión. Hablaremos de depresión y cultura, las características de la depresión, factores sociales de la depresión y qué es la psicología social. Recuerden que también pueden acompañarnos a través de Twitter con el hashtag SaludUnitec y ponernos los comentarios acerca de este webinar. Para abordar el tema del día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Rolando Montaño Fraire. Él es docente de posgrados en Campus Marina y también es coordinador de la Fraternidad de Grupos de Autoayuda. Ustedes pueden observar ahorita en su pantalla las páginas que es www.ayudamutua.org o bien info@ayudamutua.org. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Adelante. Es un gusto estar con ustedes. Vamos entonces a hablar de depresión y factores sociales, culturales relacionados con ella. Vamos a pensar en que la depresión es un desorden psicosocial, un agudo malestar, y además es muy característico de nuestra época y situación en nuestra cultura de mercado. Y voy a leerles primeramente un pequeño ejemplo para que vayamos pensando en una situación de este tipo. Es parte del artículo en extenso en el que se presenta este tema, que pueden ustedes ubicar en el sitio que acabamos de mencionar. Soy un perro que muerde. Pensemos en un hombre, dueño de un perro que constantemente corre detrás de autos, bicicletas y peatones, ladrando y en ocasiones mordiéndolos. Compañero fiel es mucho más que guardián, representante de un largo aislamiento. El hombre lo alimenta y atiende incluso en sus heridas, justificando siempre su agresividad como parte de su carácter, sin reconocer nunca la forma en que él mismo ha entrenado al perro. Es motivo también de que pocos se acerquen a ellos, pero esto se ha hecho parte de un tren de vida. Su trabajo manual y una pequeña clientela tolerante le ofrecen sustento y trabajo. La muerte de su perro, por un muy esperable envenenamiento, conlleva una gran tristeza. Siendo el único compañero constante y motivo de identificación, sin embargo, inicialmente lo tira sin miramientos en una bolsa al camión de basura, negando así su importancia y la trascendencia de su muerte. Se volca en la bebida sin darse mucho cuenta de la situación, se sumerge en un aislamiento en el que se dice y repite a sí mismo: soy un perro que muerde. Recuerda y repasa dolorosa y repentinamente el proceso de su gradual aislamiento, identificándose en todo con el agresivo perro muerto en sus más significativas relaciones personales, de vida, experiencias sociales, familiares y de trabajo. Su pequeña clientela pronto deja de acudir y en el triste recoveco de su negocio y su lugar de residencia, que es el mismo, sería muy fácil que llegara a llevarse a sí mismo a la muerte mediante una prolongada, por ejemplo, borrachera con alcohol barato. Y para apoyarlo y ofrecerle ayuda necesaria con el posible rescate de una persona valiosa y productiva, tal vez, particularmente por su valioso trabajo, es necesario y menester comprender el proceso depresivo y adictivo, particularmente como uno de carácter simbólico, social, cultural, que nos atañe a todos. Vamos a pensar en esto. Se trata de un asunto simbólico. ¿Por qué simbólico? Pensemos en ese perro es un símbolo, no solo es un compañero, es representante de su vida y de su forma de funcionar, ¿verdad? Es un asunto social y cultural porque es la forma en que se relaciona con los otros, con su trabajo, con su vida, su proceso. En cada ocasión, el proceso depresivo es así. La depresión es una de las peores épocas de la vida. Sin embargo, la depresión también puede ser un proceso de transición, crecimiento y aprendizaje. Esto es lo que vamos a ver en esta ponencia, ¿verdad? Vamos a ver la manera en que una depresión puede también ser una oportunidad de crecimiento y cambio.
Y entonces tenemos que tener algunas nociones de psicología para comprender esto, ¿verdad? Pensemos en una noción de psicología del sujeto, esta noción de la psicología más actualizada, en la que nos consideramos sujetos sociales. No hablamos ya de individuo o persona, sino de sujeto, producto y parte de un mundo simbólico y cultural. Somos sujetos del lenguaje, es decir, estamos amarrados a un idioma, al idioma español, y con ese idioma a la cultura, por ejemplo, a la cultura mexicana. Estamos sujetos a procesos sociales que frecuentemente están ocultos, tanto en su estructura como en sus mecanismos. No los podemos reconocer. Somos, claro, sujetos del inconsciente, sujetos del grupo, de la familia, de la historia. Estamos acotados de esa manera, digamos, limitados. Eso no quita, claro, que somos sujetos de libre albedrío. Tomamos nuestras propias decisiones. Tenemos voluntad. Eso es lo que nos hace humanos. Todo esto nos hace humanos. Todo esto es lo que hace a la psicología humana, que nada tiene que ver con el comportamiento animal, con la conducta animal, y que está muy alejada ya de la noción del conductismo. Entonces, debemos de pensar también que somos sujetos narrados y que narramos, nos narramos, narramos nuestra vida y otros nos narran a nosotros, platican quiénes somos, cómo somos, a quién nos parecemos, lo que hemos hecho, ¿verdad? Nuestra vida es como una novela, digamos. Tenemos además roles y lugares en el teatro de lo social. Podemos pensar a lo social como un teatro, como nos dice Goffman, ¿verdad? Y a la vida como una novela, como nos plantea Freud. Somos en realidad una narración poética en movimiento. El significado de nuestra experiencia varía dependiendo de cómo nos narramos. Y nosotros podemos vivir una vida, digamos, trágica o una vida que tiene estructura de comedia, ¿verdad? Depende de cómo nos narramos, cómo nos narran y cómo nuestra experiencia es convertida en un texto. El proceso de subjetivación es el proceso de constitución y construcción del sujeto. Es el proceso en el que nos hacemos la persona que somos. Es lo que nos determina y permite vivir en sociedad. Este proceso de subjetivación es el proceso en el que crecemos y nos hacemos quienes somos en las relaciones con otros, en el diálogo con otros, en todas nuestras pequeñas decisiones y grandes decisiones, pero también en todas las cosas que nos determinan. No podemos cambiar al idioma español, entramos en él. No cambiamos mucho a la cultura mexicana, nos determina y nos configura la ciudad en que vivimos, nuestra colonia, nuestro espacio familiar, pero tomamos decisiones constantemente que nos llevan a una historia subjetiva particular y que nos hacen convertirnos en la persona que gradualmente somos y que está en permanente cambio, porque no somos algo rígido y fijo. La depresión es una problemática conjunta psicosocial, psicológica, social. Tiene que ver con elementos culturales, con elementos económicos. Podemos aquí ver algunos de los planteamientos que se hacen desde la psicología psicoanalítica, ¿verdad? La psicología ha avanzado mucho, pero sigue siendo elemental algunos de los conceptos más antiguos y textos como el texto de Duelo y Melancolía de Freud, que nos explica cómo nosotros tenemos vínculos emocionales con los que se denominan objetos. Es medio extraño este objeto, digamos, pero tenemos que pensar en ese lenguaje, ¿verdad? Pues mi pareja, mi padre, mi madre, son objetos en realidad de mi amor. Son
objetos de mi vínculo en mi mente, ¿no? Freud nos explica del melancólico en duelo que sufre una extraordinaria rebaja en su sentimiento yoico, un enorme empobrecimiento del yo. El mundo se ha hecho pobre y vacío. Pensemos en este hombre que pierde a su perro, que era su compañero fiel, ¿verdad? Y que se dice a sí mismo que es un perro que muerde, ¿verdad? Perdió ese objeto de apoyo, digamos. Y eso le ocurre al yo mismo. Hay un desagrado moral con el propio yo, por encima de otras tachas. Soy un perro que muerde. Se disciernen los autorreproches como reproches contra un objeto de amor que desde éste han rebotado sobre el propio yo. Todo eso es rebajante, que dicen de sí mismo en el fondo. Lo que dice el deprimido de sí mismo, lo dice de otros, ¿verdad? Y lo dice de su yo. La pérdida del objeto, pues la pérdida de la depresión, pues son muchas. Una pérdida de una persona querida, sea porque ha muerto o porque se ha ido, de un trabajo, de un proyecto. La pérdida hubo de mudarse en una pérdida del yo. O sea, perdimos a esa persona, empleo, situación, ¿verdad? Y con ello perdemos algo de nuestra propia identidad, de nosotros mismos. Cuando preexiste la disposición a la neurosis obsesiva, el conflicto de ambivalencia presta al duelo una conformación patológica y lo compele a la exteriorización en la forma de autorreproches. Es decir, un poquito complicado el lenguaje aquí de Freud tal vez, pero estamos comprendiendo que hay una agresión hacia sí mismo, ¿verdad? El odio se ensaña con ese objeto sustitutivo, insultándolo, denigrándolo, haciéndolo sufrir y ganándose en ese sufrimiento una satisfacción, digamos, sádica. La satisfacción de estarme agrediendo a mí mismo con la depresión. Con el no salir, no hacer nada, no comer, ver la pared, estar totalmente alejado de todos y de todo, ¿verdad? ¿No es esa una agresión a mí mismo? Es un estado afectivo que puede afligirnos en cualquier momento. Ahora, el primer problema es reconocer la depresión. Es un profundo dolor, casi físico. No me permite dormir. Incide y afecta a toda mi vida. Solamente hay breves periodos de mejora. Es un estado afectivo que puede afligirnos en todo momento. Solamente hay breves periodos de mejora. Cubre la totalidad de la vida y de los colores, cómo vemos al mundo, cómo sentimos y percibimos. Todo parece sin futuro. Cada problema parece un obstáculo imposible de superar. Un estado nos aflige y nos hace sentirnos incapaces, cada vez con menos confianza, con un temor al rechazo de los otros. Las cosas se hacen difíciles de reconocer y aceptar estando deprimido, ¿verdad? Tiende a ser aminorada su importancia, ¿verdad? Hay una negación, pero hay profundas implicaciones al reconocerse deprimido en la imagen social y autoimagen. Los otros también, estando deprimidos, pues se alejan de nosotros, nos rechazan, nos volvemos marginados, ¿verdad? Y nosotros empezamos a tener otra imagen de nosotros mismos, ¿verdad? Un estado que nos afecta en el sentido de que algo se pierde, algo importante en términos simbólicos. Hay una baja del estado de ánimo, una pérdida de objetividad incluso, fatiga, poca energía, ¿verdad? Deseo de evitar el contacto con otros. No quiero ni que me toquen, ¿verdad? Baja líbido. No quieren ni besos ni más, ¿verdad? Poco apetito, pérdida de peso y una hipersensibilidad, ¿no? Cualquier cosita me hace enojar. Cualquier cosa
nos afecta enormemente. Temores, de repente un poco sin sentido, irritabilidad, problemas del cuerpo fisiológicos, imposibles de resolver médicamente, ¿no? Voy al médico y no encuentra qué cosa está mal y dónde están mal las cosas. Hay fracasos constantes, un futuro que se ve incierto, ¿verdad? Los éxitos y la suma de cambios son difíciles de reconocer en la depresión. Para ser considerada una depresión clínica, digamos, debe de afectar completamente a la persona y típicamente por un tiempo prolongado, digamos 6 meses. La depresión situacional, en cambio, es de pocos días, un periodo más breve, ¿verdad? Y luego el dolor. El dolor de la depresión, curiosamente, se procesa exactamente igual en el cerebro que el dolor físico. Son los mismos circuitos, son las mismas áreas del cerebro. Entonces, el dolor emocional de la depresión, como otros dolores emocionales, son a veces difíciles incluso de distinguir del dolor físico. Por eso hablamos popularmente de dolor del corazón, un alma que sangra, una opresión en el pecho, porque en realidad la persona incluso tiene una baja de su presión sanguínea, ¿no? Hay un efecto en el cuerpo. Las defensas se ven afectadas. La causa sí puede ser única, pero muchas veces, incluso siendo un elemento puntual que pudiera normalmente identificarse, la propia persona no lo logra reconocer, ¿verdad? Puede estar asociada a la soledad, a una situación de tensión, por ejemplo, puede estar asociada a una situación de trabajo, ¿verdad? Un conflicto en el equipo de trabajo de largo plazo, al cual ya nos acostumbramos y tal vez la persona dice, pues es que así es esa oficina, así es ese trabajo, ¿verdad? Hay una negación del problema, pero ese prolongado conflicto puede ser precisamente la causa de la depresión. Y no se reconoce que es la causa de la depresión porque la persona no solo se ha habituado, sino que además ha negado ese problema o lo ha racionalizado, le ha encontrado como otros motivantes, formas de explicarlo. Entonces, no puede ver que esa es la causa. Frecuentemente, sin embargo, es un complejo de circunstancias internas y externas. No es una cosa única, sino múltiple. La depresión nos lleva a situaciones en que la persona descuida su apariencia física, sus movimientos reflejan su afecto, su emoción, ¿no? Son lentos, son una situación de aguda tristeza, negativa expresión corporal, se prolonga en el tiempo, es difícil, aparece imposible de superar, se quiebra la propia confianza y los otros lo pueden reconocer, pero la propia persona muchas veces ya no lo puede reconocer. Es una situación que mina la identidad, ¿verdad? Afecta a mis proyectos y no me doy cuenta que es la que está afectando a esos proyectos y esa capacidad de trabajo, ¿verdad? El duelo es la mejor forma de reconocer la depresión porque pues creo que casi todos nosotros en algún momento hemos vivido un duelo. La muerte de alguien, todo aquello a lo que con ese vínculo estábamos unidos, se viene abajo. Con la muerte de un ser querido, el problema es no solamente que nos confronta con nuestra futura muerte y con la muerte misma, sino que con ese ser amado se van una serie de proyectos, de ilusiones,
incluso de costumbres, de cosas que solíamos hacer, ¿verdad? Al abuelo yo le preguntaba en esta situación, ¿verdad? Y ahora, ¿a quién le voy a preguntar? Me acompañaba, lo tenía yo siempre en mente, ¿verdad? Ahora, esa persona que perdemos, pues tiene que transformarse, porque, bueno, físicamente no está, pero se tiene que transformar en ese objeto internalizado del que habla, por ejemplo, la psicología. A ese abuelo tan querido, pues lo convierto ya no en el abuelo que voy a visitar físicamente, sino en el abuelo que traigo en mi mente siempre, ¿verdad? Esa persona que se vuelve parte de mí y cuando tomo una decisión, la hago en reflexión de cómo hubiera actuado mi abuelo, por ejemplo, mi pareja, pero la pérdida puede ser de otro tipo. Es necesario transformar esa pérdida, ese objeto perdido, en términos simbólicos. O sea, su significado tiene que cambiar. Para superar el duelo, hay que darle nueva vida a proyectos que parecían perdidos, tal vez. Yo tenía una serie de proyectos de viaje con ese amigo que ahora falleció. Pero bueno, esos proyectos de viaje los puedo transformar para hacerlos ya sea con otras personas o de otras maneras, ¿no? Para encontrarme a mí mismo en esos viajes, ¿no? Para valorar aquello que con ese amigo, por ejemplo, deseaba vivir y quería en realidad de mí mismo, porque estaba colocando eso en el otro a veces. Un exitoso proceso de elaboración recupera lo más importante de aquello que se perdió físicamente, ¿verdad? Me amputaron un brazo, ¿no? Y entonces yo siento todo perdido, yo ya no valgo nada, no sirvo, no voy a poder hacer mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el duelo significa la transición en mi identidad, una resignificación de mi vida, de mi trabajo, de mi ser, de mis proyectos, hasta lograr la resolución. La depresión crónica, por ejemplo, es un problema muy difícil porque es una depresión de largo plazo que se hace hábito, se hace difícil de superar. Se puede asociar muchas veces, por ejemplo, con una adicción o un comportamiento compulsivo. Inicialmente se hacen cosas que son paliativos y luego se vuelven hábito, ¿no? Por ejemplo, el trabajador compulsivo, ¿verdad? Que se hace trabajador compulsivo para tapar esa depresión, ¿verdad? Para ocultar lo que siente y está viviendo, pero pues luego ya considera que es parte de sí mismo, ¿verdad? Es un proceso largo que aparece como parte de la personalidad, esta depresión crónica. Se hace consustancial al temperamento de la persona. La persona ya se ve a sí mismo como así soy. Y en realidad no. Esta depresión tiene un origen, un momento de inicio y una transición en esa personalidad. Se vuelve un componente, pero no siempre lo ha sido ni tiene que seguir siéndolo. Y tiene que reconocerse su origen, su carácter, para poder transicionar a una identidad de una persona que no vive en esa depresión crónica, ¿no? Nunca va a desaparecer la depresión por sí misma, solita, así espontáneamente. Eso no va a suceder. Primero hay que reconocerla. El punto de inicio también, aunque sea difuso y lejano, sus raíces, sus causas, aunque sea difícil buscarlos, los sentimientos y eventos iniciales que pueden haber sido negados, ocultados, rechazados, ¿no? Racionalizados. La persona puede estar orgullosa de la forma calmada en que, por ejemplo, aborda situaciones. Muchos investigadores, profesores, gentes intelectuales, por ejemplo, solemos frecuentemente ser bastante deprimidos, ¿no? Y bueno, puede tener algo de positivo. Muchas veces la depresión, por ejemplo, permite ver las cosas muy objetivamente. A veces la gente que está en una situación de depresión es más objetiva para tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero claro que esa depresión tiñe toda la situación y no nos permite ver las cosas también
en otros sentidos, ¿verdad? Se evita la enorme tristeza, la posibilidad de elaboración inmediata, ¿verdad? Hay circunstancias prolongadas de imposibilidad en la depresión crónica, un atorón grave. Se generan dificultades de comunicación con los otros, se hace difícil que los otros se acerquen a mí, hay una distancia y separación emocional con todos y con todo, ¿verdad? Un fraccionamiento de los vínculos, un aislamiento social, ¿verdad? Hay una separación de la participación social. Vamos a pensar que vivimos sostenidos por imágenes, ¿verdad? Nuestra vida es en realidad mucho menos confiable de lo que nos gustaría creer. El mundo cambia, las cosas transicionan, la muerte es permanente, pero las pérdidas también. Los trabajos se pierden, el dinero se pierde, las certezas, mi salud cambia, ¿verdad? Todo eso genera temor e inseguridad, ¿verdad? Y entonces los seres humanos generalmente buscamos, como quien dice, darle una constancia a la vida. Por eso, socialmente son tan frecuentes los rituales, ¿verdad? Son tan frecuentes las formas de darle permanencia, aunque sea artificial, a las cosas. Un matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Pensamos que con el contrato va a ser permanente. Pues no, ¿verdad? Nada garantiza que ese acuerdo entre dos personas sea permanente, ¿verdad? Lo mismo el contrato de trabajo, ¿no? Las promesas entre amigos, ¿verdad? Esas reuniones familiares que siempre parecen iguales y que nos son confortantes porque son cómodas, son similares, ¿verdad? Buscamos hasta los mismos chistes, etcétera. Sin embargo, las cosas no permanecen siempre, ¿verdad? Hay grandes cambios en la vida, ¿verdad? Y esas ilusiones son rigideces. Nosotros queremos vivir en rituales y en formas de experimentar la vida siempre estables, pero la vida y el mundo no son así. En realidad, refugiarnos en esas ilusiones de permanencia, constancia, de compromisos que creemos que van a ser para siempre, nos hacen menos flexibles, nos hacen menos eficaces en nuestra forma de responder ante distintas circunstancias de vida. Es doloroso entonces cuando un evento nos obliga a quebrar esas certezas imaginarias. El duelo es justamente eso, lograr analizar aquello que nos quiebra, nos hace totalmente frágiles porque se perdió una certeza que teníamos, ilusoria y fantástica. Cuando nos desbaratamos por el duelo, por la depresión, se hace, sin embargo, posible la reflexión sobre quién somos. Podemos identificar relaciones significativas y alternativas, ¿verdad? Cambios. Deprimirse es una oportunidad para abandonar posiciones, formas de ser, partes de nuestra identidad, que ya estaban cristalizadas, por ejemplo, rígidas, ¿no? La depresión y su elaboración, o sea, analizar todo lo que conlleva, nos permite reconocer significados distintos para cosas. Por ejemplo, me da diabetes y entonces yo pienso que mi mundo se viene abajo y estoy en la elaboración, pero tengo que reconocer todo lo que significaba mi cuerpo, mi salud, pero también el hecho de que puedo manejarme en esa enfermedad, pues con algunos cuidados de dieta, de medicamentos, etcétera, y que además eso me da otras oportunidades porque me permite valorar cosas que yo antes, por ejemplo, no reconocía en su valor auténtico o mayor. Le damos vida simbólica a lo que perdemos, pero también le damos vida a aquello que ni siquiera podíamos ver. La fuerza derivada de la depresión es producto de mucho trabajo. Necesitamos trabajar muchísimo para superar la depresión.
hay un sentimiento de capacidad y poder al haber superado la depresión, al haber superado ese gran dolor. ¿Por qué? Porque logramos reconocer cada elemento que nos llevó a esa situación. Logramos reconocer nuestra capacidad de cambio. Logramos internalizar aquellos proyectos, aquellos amores, aquellas familiares, aquellos, pues bueno, hasta las mascotas, ¿verdad? Como el perro de la narración. Nos permite confrontar nuevas situaciones con más seguridad, creatividad, diversidad, flexibilidad. Genera confianza. El superar una situación como una depresión genera confianza en nuestra capacidad para reconocer las posibilidades que tenemos en nuestra identidad, en nuestro futuro, en nuestros proyectos. Es proceso de resignificación metafórica, simbolizante y productiva. Ay, esta frasezota. A ver, vamos a ver. Resignificación, cambiarle el significado. Metafórica, ¿por qué metafórica? Porque nuestra vida está llena de metáforas, ¿verdad? De cosas que significan otra y que dan sentido a lo que somos, a lo que hacemos, a nuestras relaciones. Simbolizante, porque cada uno de estos elementos que son importantes para nosotros son simbólicos. Y esa transición y ese cambio es productivo porque podemos entonces transicionar y abordar situaciones de mejor forma. Cuando se ve impedido esta elaboración, queda reprimido y pasa al inconsciente. Si nosotros tapamos la depresión, si nosotros no trabajamos todo lo que significa, entonces estamos, lo que se llama en psicología, reprimiendo ese problema y entonces queda oculto ahí en nuestro inconsciente y no podemos resolverlo. Hay que comprenderlo. En cambio, cuando reconocemos todo lo relacionado con una depresión, lo elaboramos, lo superamos de una manera compleja, con mucho trabajo, ahí sentados enfrente de la pared, meditando y llorando y pensando y encontrando a ese ser querido que murió en cada película y en cada canción y volviendo a acordarme y volviendo a pensar todo aquello que me vinculaba, hay cambios en la forma en que yo, por ejemplo, incluso puedo reconocer la manera en que mis emociones afectan mi cuerpo. Cómo yo, por mis emociones, suelo llegar a tener infecciones de la piel, problemas gastrointestinales, toda la cuestión psicosomática, ¿verdad? Irritabilidad, cómo respondo ante otros, compulsiones, cómo me pongo a limpiar la casa, ¿no? O a hacer otras cosas muy compulsivamente para tratar de tapar, ¿verdad? Esas obsesiones y esos proyectos, ¿verdad? Que luego se usan como una compulsión para tapar mi depresión y mi emoción, ¿verdad? Entonces, estos procesos son complementarios, hacen posible o imposible, depende de la forma en que lo enfrentamos, la transición y el crecimiento, porque esa depresión es una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, la elección de algún comportamiento compulsivo, el uso de sustancias adictivas, estamos reemplazando la posibilidad de abordar esa depresión y resolverla y buscar sus causas y transformarme con una tapadera, algo que no me permite verlo, ¿verdad? Así como si me pongo a trabajar como loco para no reconocer que estoy deprimido, igualmente estoy evitando la elaboración y probablemente no trabaje muy bien también, porque la depresión cubre todo, ¿verdad? Las sustancias se hacen un anestésico para el dolor emocional de la depresión. La sensación y sufrimiento se tapa, ¿verdad? Las relaciones de pareja, de familia, las circunstancias económicas, históricas, culturales, todas son motivos y factores que pueden ser difíciles de reconocer como causas de una depresión, pero es lo fundamental, ese análisis sistemático. Claro, si lo hacemos con una terapia, en un grupo, pero también redactando y escribiendo en un diario, ¿verdad?
Porque en nuestra cultura, fíjense, proyectar es lo normal. Negar estas cosas es lo normal. Hacerse cargo de las propias acciones es poco común. La gente choca y siempre el otro tuvo la culpa en un accidente de tránsito, ¿no? La gente se pelea con alguien y siempre el otro fue el del problema el que hizo algo. Se hace imposible incluso reconocer mis emociones. Hay una costumbre social de decir, ¿quién te hizo enojar? A los niños. ¿Cómo? Está mal. No es quién te hizo enojar, sino por qué te enojaste, por qué estás enojado. Yo tengo que hacerme cargo de mi emoción, tengo que hacerme cargo de mis acciones, ¿verdad? Eso es hacerme cargo de mi depresión, buscarle sus causas, ¿no? Quienes nunca pueden responder emocionalmente ante una pérdida significativa se verán seriamente afectados. Si yo simplemente tapo esa depresión y no la resuelvo, no la elaboro, entonces el proceso se hace mucho más difícil, complicado de resolver, se vuelve una de estas depresiones crónicas y de largo plazo, ¿no? Se suman patrones de comportamiento muy difíciles de cambiar, es siempre más productiva la elaboración, o sea, abordar el problema, atacarlo, ¿verdad? Las defensas llevan una depresión crónica y prolongada, rechazando que estoy deprimido y lo que tengo que hacer para resolver esa depresión, como nos dice muchas veces nuestra cultura, estamos buscando esa salida fácil, ¿verdad? Muchas veces incluso mediante sustancias, ¿no? No se analizan las cosas que me llevaron a ello, en lo social, en lo familiar. Esa familia, por ejemplo, que así es mi familia, ¿no? Así nos llevamos, así son mis amigos, pero no, de repente es una familia disfuncional, un grupo de amigos que se relacionan violentamente, ¿no? Con el escarnio, la burla, ¿verdad? Hay un efecto de la violencia cultural, social, pero también sistémica. Puede haber una violencia en el tipo de contrato que tenemos, por ejemplo, de trabajo, o un contrato que nos deja totalmente desprotegidos, ¿no? El pobre reconocimiento de nuestro quehacer, por ejemplo, o de lo que sabemos, de nuestra profesión. Hay una gran necesidad de apoyo social en esta sociedad fraccionada, quebrada, porque las personas se mudan a otra ciudad a trabajar, porque las familias se rompen por esos cambios de ubicación, de empresa, de lugar, porque el transporte es difícil. Pero la elaboración, al desbaratarnos y reconstruirnos nuevamente, nos permite integrarnos más fuertes, más flexibles, ¿verdad? Es una fuerza flexible la de una identidad de una persona que ha pasado situaciones tales como una gran depresión, ¿verdad? La lógica de la satisfacción inmediata que nos vende esta cultura de soluciones mágicas, hay que ir con alguien que me dé una medicina para esta depresión y que me la quite, ¿no? Eso no es solución, sean los medicamentos recetados, o sean las drogas, o ponerme a comer, las distintas formas de tratar de resolver momentáneamente, me voy de compras y eso me va a quitar lo deprimido, pues no. O sea, ir de compras no me quita lo deprimido, me quita lo deprimido agarrar al toro por los cuernos, ¿verdad? O sea, buscar toda la raíz de esa problemática, ¿verdad? Y claro que es necesario el sostén familiar, social, en la empresa, en el grupo de trabajo, el reconocimiento de estas cosas, ¿verdad? Estrategias de solución. Claro que las terapias, un grupo, un proceso pueden ayudar, ¿verdad? De distintas formas, cada uno lo toma de distinta manera. Esa sobriedad emocional a la que una persona que aborda una cosa tan difícil como una gran depresión, pues nos lleva a personas que reconocemos como las más fuertes, creativas, flexibles, las personas que más admiramos por sus decisiones, ecuánimes, ¿no? En un momento dado, a un crecimiento emocional, ¿verdad? Es como en todo viaje, la mejor forma de avanzar puede ser detenerse para pensar, planear, ver los obstáculos, ¿no? Considerar. El crecimiento emocional que se deriva de la depresión es para quienes
no insisten en seguir adelante, sino que se detienen a pensar un poquito antes de seguir adelante, ¿verdad? El crecimiento emocional se logra cuando se hace una parada y entonces el avance puede ser enorme, ¿verdad? Pues esta ponencia, insisto, es parte de un artículo que pueden ubicar en el sitio de la Fraternidad de Grupos mencionado o en mi sitio también, rolandomontano.info. Aunque el artículo está asociado un poco al tema de adicciones, es más extenso, puede ser de su interés y ha sido un gusto exponer estos temas para ustedes y pues también será responder a sus preguntas. Así es, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Se encuentra con nosotros, les recuerdo, el doctor Rolando Montaño, y él les va a dar solución a, bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas. Nada más, permítanme recordarles que para nosotros es muy importante también tener su retroalimentación. Pueden dejarnos sus comentarios o bien pueden acompañarnos a través de las redes sociales que son en Twitter, nos pueden encontrar como @UnitecMX, en Facebook como Unitec, en LinkedIn como Universidad Tecnológica de México, en Google Plus como Unitec México. También estamos en otras redes como YouTube, que nos encontramos como la Universidad Tecnológica de México. Y estamos también en Pinterest, ahí nos pueden encontrar también como Unitec México. Bueno, vamos aquí con más preguntas. Dice, buenas tardes, soy Fabiola Santa María. Mi pregunta es, ¿en qué momento podemos darnos cuenta cuándo inicia la depresión de una persona? Híjoles. Pues sí, y dimos una serie de indicadores en la ponencia, ¿verdad? Que se encuentran en la presentación, que podemos reconocer en las personas deprimidas, para reconocer un familiar, un amigo, otra persona, bueno, digamos, afecto en su expresión, que se aleja de las personas, su estado de ánimo, etcétera. Podemos repasar ahí. Ahora, cómo no hay fórmulas en este asunto, ¿verdad? ¿Cómo identificar cuándo inicia la depresión? Bueno, el único que va a verdaderamente poder reconocer eso es la propia persona deprimida en un momento dado. Nosotros como amigos, familiares o terapeutas, pues lo más que podemos hacer es una pregunta, y no será, ¿has pensado si estás, digamos, deprimido, que te haya pasado algo, que perdiste algo? Tal vez no has, bueno, una pregunta ayuda al otro a reflexionar, pero es la propia persona solamente que puede ir reconociendo esto y luego finalmente reconociendo su punto de origen, pero no hay, como quien dice, una fórmula mágica, ¿verdad? Tenemos que ser muy empáticos, tratar de conocer y comprender a la otra persona, ponernos en sus zapatos, de escuchar muchísimo, tratar de sentir lo que siente y entonces tal vez podemos ayudar, ¿no? Y no tenemos que ser terapeutas. Es un buen amigo, eso hace, una buena amiga, eso hace, ¿verdad? Escuchar con atención, con calma. Pues muchísimas gracias, Fabiola Santamaría, que nos está escuchando. Y bueno, ella se encuentra en Italia, es estudiante de psicología en línea. Agradecemos que nos estén acompañando también de otros lugares. Es muy interesante que puedan hasta allá escuchar al doctor y que estos temas realmente les ayuden, ¿no? También tenemos a Julie, ella estudia enfermería en el campus Toluca. Y bueno, este es su primer webinar, qué bueno que nos estés acompañando aquí en esta tarde. Tenemos más preguntas. Bueno, estamos leyendo todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Es una característica de depresión cuando una persona quiere salir corriendo, deseos de matarse, no querer seguir en una relación, nos pregunta Isaac. Bueno, pues sí, a mí me parecería como bastante claro de una situación de depresión, ¿verdad? Claro que deseos de suicidarse pues son
típicos, ¿verdad? Aunque a veces las personas que lo dicen y lo anuncian pueden estar en otras circunstancias, ¿verdad? Más histéricas o más de chantaje emocional, podríamos decir. Pero así como se narra aquí, una persona quiere salir corriendo, deseos de matarse, no querer seguir en una relación. Sí, y tendríamos que buscar el por qué, porque no necesariamente el problema, por ejemplo, fuera la relación que se menciona. A veces hay una forma incorrecta de identificar cuál es o él o los factores, porque puede uno estar achacándole el problema completo, por ejemplo, a una relación, y en el fondo la depresión ser por una multiplicidad de factores. Muchas gracias, doctor. Nos dicen, ¿el comer mucho puede ser causa de depresión? ¿Se puede considerar un síntoma? Frecuentemente, ¿verdad? Es como se mencionaba en la ponencia, distintos comportamientos compulsivos acompañan a la depresión y son como intentos de tapar, de ocultar, de cubrir, ¿verdad? Entonces la sensación de el comer, la satisfacción de comer y ese comer compulsivamente puede justamente ser una forma en que la persona está tratando de tapar ese sentimiento de vacío, esa depresión, esa angustia de la depresión, que tal vez no ha identificado y que con un comportamiento compulsivo como ese comer compulsivo, cada vez que hay ese sentimiento, pues otra vez a retacarse, ¿verdad? Y luego además se vuelve complicado porque ahí entra luego la culpa, el efecto en el cuerpo y en las capacidades, y se vuelve encima de que se tiene, por ejemplo, la depresión, acaba añadiéndose el problema de ese otro comportamiento compulsivo, como por ejemplo el comer compulsivamente, y puede ser incluso lo contrario, o sea, puede ser una bulimia, puede ser una anorexia, puede ser una adicción a sustancias, o sea, distintas formas de cubrir y tapar la depresión. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí hay un comentario de Bárbara. Nos dice, desgraciadamente la depresión no es comprendida por los familiares. Frecuentemente, no siempre, ¿verdad? Depende de la familia. Hay familias donde justamente lo contrario, hay una capacidad de reconocerse unos a otros. Eso depende mucho de qué tan funcional es la familia, el nivel de comunicación, la calidad de su comunicación, ¿verdad? El tiempo que dedican a reconocerse, escucharse unos a otros, apoyarse en estas cuestiones emocionales o qué tan disfuncionales. Pero la dificultad de reconocer la depresión no solo es de los familiares. De repente un jefe tiene que poder reconocer la depresión en sus subalternos, en su equipo, hasta en el equipo entero, porque a veces se deprimen equipos enteros, ¿verdad? La depresión tiene que ser reconocida en el maestro, entre sus alumnos, en muchas circunstancias, ¿verdad? Y como se mencionaba en la ponencia, no es nada fácil muchas veces, ¿verdad? Hay que ser sensible, hay que buscar estos indicadores, como en muchas otras cosas. Sí, puede ser una cosa técnica, podemos tener la lista de indicadores y decir, a ver, a mí se me hace que mi amiga tal está deprimida. A ver, vamos a ver todos estos indicadores que se dieron en la ponencia, o voy a buscar todos estos indicadores de depresión. Y bueno, si todos o casi todos le ponemos palomita, pues es más seguro que sí, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, pues casi el tiempo se nos está terminando. Vamos a tratar de llevar esto un poquito más rápido porque sí tenemos varias preguntas. Les comento, a los que ya nos están preguntando acerca de la presentación, no se preocupen, van a poder accesar a ella. De hecho, pueden entrar a nuestra página de SlideShare. Estamos como Universidad Tecnológica de México en SlideShare.
Y ahí pueden encontrar no solo esta ponencia, sino los diferentes presentaciones de los webinars que hemos estado realizando. También nos pueden encontrar a través de YouTube como Universidad Tecnológica de México, y ahí pueden encontrar la grabación de varios de los webinars, así como este también lo podrán encontrar en esta página de YouTube de la Universidad Tecnológica de México. Y bueno, acá tenemos también... Isaac nos dice, cuando una persona tiene problemas de inestabilidad emocional, ¿se puede asociar con la depresión? En un momento dado, claro, inestabilidad emocional. Pues habría que pensar bien a qué se refiere Isaac, ¿verdad? Porque pues de repente todos somos bastante inestables emocionalmente, ¿verdad? Depende de las circunstancias. Justamente la depresión suele dispararse en alguna circunstancia muy crítica, como se mencionaba, por ejemplo, en el duelo, en una pérdida muy grande, en una transición, decía yo, una cosa de salud. Y entonces, bueno, en esas circunstancias, digo, hasta el más fuerte se vuelve, digamos, inestable emocionalmente. Muchas gracias. ¿Cuál es la mejor manera de tratar la depresión? Nos pregunta Katia. Y por acá Iris también nos dice, ¿cuál es el paso a seguir cuando aceptas una depresión? Y si ya asistes a una primera cita con un terapeuta. Bueno, exactamente como nos menciona la compañera, acudir a algún tipo de terapia, grupo de autoayuda o proceso. De repente también tenemos que reconocer que las personas a veces tienen soluciones curiosas, ¿no? Se van de viaje 6 meses, cambian de ciudad, luego regresan, ¿verdad? Pero hay estrategias que también son, digamos, terapéuticas, que pueden funcionar. A veces decimos, no, pero eso es una huida, ahí no hay ninguna solución. No crean. Son estrategias que a veces uno sigue y que pueden permitir un proceso de reflexión, así como una transición de lugar temporal, viaje, etcétera, una terapia familiar, grupal, una terapia individual, incluso la participación en grupos muy unidos en por ejemplo, un hobby o club de personas muy vinculadas por otro motivo, por algún proyecto, que a su vez se vuelven contenedores, se vuelven un grupo de apoyo, se vuelven una posibilidad de trabajar con otros la situación emocional como la depresión. Por otro lado, Mariana nos dice, ¿cómo puedo ayudar a dar con la raíz de la depresión? Esta no es tan extrema, pero lo noto en el vicio del cigarro y las ansias al rascarse. Pues decía yo, bueno, si estamos hablando de otra persona, de una familiar, amistad de Mariana, pues la escucha, ¿verdad? O sea, lo primero que podemos hacer es saber escuchar, aprender a escuchar, ser atentos en la escucha, muy nobles o cuidadosos, digamos, sin juicio, ¿verdad? Escuchar, pues esta escucha psicológica que muchos tienen, personas mayores, familiares, personas que son, pues capaces para sentarse a escuchar a una persona que verdaderamente necesita hablar de aquello que está viviendo, porque lo primero que necesita la persona es hablarlo. Si la propia persona tiene oportunidad de hablarlo, sea donde sea, entonces la propia persona va a poder poco a poco ir reconociendo su raíz y su carácter, ¿verdad? Sea grande o pequeña la depresión. Vamos con otra pregunta. Olivia Sánchez nos dice, hola, buena tarde. Mi nombre es Olivia Sánchez. ¿Qué hacer con aquellas personas que, de acuerdo a los factores sociales que se expusieron, se pueden identificar que están dentro de un proceso depresivo crónico? No obstante, no logran aceptar que están inmersas en este tipo de círculo de depresión. ¿Cómo brindar el apoyo y evitar que incurran en conductas autodestructivas y que atenten contra su integridad? Híjoles, pues sí que es el problema, digamos, de la psicología en términos prácticos.
teóricos, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mucho teóricamente, no soy terapeuta, soy especialista en grupos de autoayuda, pero podríamos decir que precisamente las personas que están, digamos, instalados en una situación así defensiva, una negación total, como dicen en los grupos, esto no es para el que lo necesita, es para el que lo quiere. Podríamos decir lo mismo de cualquier terapia, ¿verdad? Una persona, desde afuera, nosotros podemos observar a la persona y decir, es que esta persona verdaderamente está sufriendo, necesita ayuda, pero mientras la persona no lo quiera, no hay nada que hacer. Eso es típico, ¿no? Y el familiar está, el amigo e incluso el jefe está queriendo ayudar, pero no, si la persona no toma la decisión, no puede reconocerlo, no acepta. Por eso es este problema que se planteaba al final de la ponencia, este asunto de que culturalmente estamos muy condicionados a proyectar, negar, rechazar, o sea, a cualquier persona, sea como sea que esté, le dices, hola, ¿cómo estás? Y te contesta, muy bien, ¿y tú? O sea, no importa cómo esté, se lo lleva a pifas y te dice, muy bien. O sea, ¿por qué? Porque socialmente estamos condicionados, entrenados a siempre decir que estamos bien, porque socialmente no es buena idea. De hecho, en general, cualquiera de estos problemas es mala idea reportarlo, decirlo. Si cualquiera de ustedes siente que tiene una gran depresión u otro problema emocional agudo, no tiene ni que decirlo ni a los jefes, ni a los compañeros de trabajo, ni a los compañeros de escuela. No, o sea, puede ir directamente a una terapia, a un grupo de autoayuda, a alguna cosa para abordarlo, pero no es buena idea andarlo reportando. ¿Por qué? Porque los otros sí, típicamente van a etiquetar, estigmatizar, hacerlo a un lado, ¿verdad? Marginar a la persona. Entonces es tan fuerte esta costumbre de estarnos cuidando y defendiendo de nuestra imagen socialmente, yo estoy bien, ¿no? Porque nos conviene, es un asunto político, no nos conviene decir que estamos mal. Entonces la gente tanto se acostumbra a eso que luego, pues la mayoría de la gente probablemente, yo podría decir el día de hoy, primero niega cualquier problema emocional, por ejemplo, la depresión, antes que reconocerlo y buscar alguna solución. Entonces, pues eso es característico de nuestra cultura, digamos, social y política, ¿verdad? Entonces, para terminar en la respuesta a la compañera, pues yo diría, es que como el dicho que les decía, la terapia o la ayuda no es para el que la necesita, es para el que la quiere. Y muchas veces nosotros no vamos a poder obligarle a una persona a reconocer que necesita algún tipo de terapia psicológica o de proceso, ¿verdad? Porque no pensemos solo en terapia, de proceso. Pues muchísimas gracias. El tiempo se nos ha terminado, pero si el doctor nos permite, podemos terminar con una pregunta más. Sí, adelante. ¿Cómo puede enfrentarse una persona a resignificar sus creencias cuando la cultura y los medios de comunicación masiva se sobreponen? Bueno, esto es algo que ya nos estaba platicando en este momento el doctor. ¿Le parece si vamos con una más? Como guste. ¿Qué tan viable es el tratamiento de las terapias breves que no ahondan en el origen del síntoma desde el enfoque psicoanalítico? Bueno, digamos, yo no es que sea fan del psicoanálisis como terapia, de ninguna manera, pero presento en este artículo y en muchos de mis trabajos conceptos psicoanalíticos. Una cosa es reconocer que hay teorías como el psicoanálisis que son muy útiles para entender, y otra cosa es decir que X o Y técnica es muy eficaz. Las distintas técnicas psicológicas, pues a veces funcionan, a veces no, depende pues de la habilidad del terapeuta o de su formación, de su experiencia, depende del cliente. A veces a una persona le cuadra más una cosa o le sirve más una cosa que otra. Hay gentes que no se adaptan a ninguna terapia y pues hacen otras cosas, como se mencionaba antes. Hay para todo el mundo y depende de la persona y
También no hay una técnica que, de hecho, objetivamente, en los estudios científicos, no hay técnica alguna, técnica psicológica de terapia, que tenga una comprobada eficacia. Eso no es cierto. No existen. Son en realidad, en los estudios de mediano y largo plazo, casi todos los tipos de terapia son de resultados bastante pobres. Entonces, pues, ¿qué terapia? ¿La terapia breve puede funcionar? Pues sí, en muchas ocasiones a mucha gente le permite destrabar una situación, romper con un círculo vicioso pues de momento, y luego de repente esa persona puede, ni cuenta nos damos, pero seguir abordando el problema en otras formas y situaciones. Entonces, las distintas terapias, todas tienen su lugar, tienen su público, su clientela, su situación, pueden ser útiles como pueden no serlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Les recordamos que este webinar, la grabación, la van a poder tener acceso a ella a través de nuestra cuenta de YouTube como Universidad Tecnológica de México, y también la presentación en SlideShare como la Universidad Tecnológica de México. Adelante. Y el artículo mismo en extenso, Depresión, Cultura y Adicciones, pueden consultarlo en el sitio de ayudamutua.org. Así es. Igual ahorita a través de el chat les vamos a compartir los links donde pueden ya adquirir este artículo completo, que ustedes lo puedan descargarlo y que lo puedan tener en caso de que alguien lo necesite. Y bueno, también la presentación del doctor, porque como nos explicaba ahí las características, ustedes también las podrían consultar para poder ayudar a alguna persona, ya que recuerden, como él no lo mencionó, es muy importante el hablar entre nosotros mismos, ¿no? El comunicarnos, que es un gran problema de nuestra sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, terminamos aquí el webinar. Gracias a todos por acompañarnos y esperemos que nos hagan llegar sus comentarios a través de cualquiera de nuestras redes sociales. La Universidad Tecnológica de México les agradece su presencia. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes.